Continuamos porque hablábamos también del el tema de la reforma laboral. Así que vamos a estar conversando porque hay muchos temas que usted tiene que tener en cuenta. Básicamente no le pueden dar una carta de despido nada más con decirle que es por reestructuración o, por ejemplo, si tiene su novio en la misma empresa, ya no lo pueden despedir también. Y vamos a aclarar todos estos temas con el abogado Marco Amador. Él es de la Comisión Laboral del Colegio de Abogados. Don Marco, buenos días. Muy buenos días a ustedes. Muy buenos días, encantado de saludarlos. Efectivamente, yo soy el presidente de la Comisión de Derecho Laboral del Colegio de Abogados y estoy aquí para todas las preguntas. Si me despiden, me tienen que dar la carta y me tienen que decir muy bien la justificación de ese despido. Es correcto, hay dos formas de despido. Hay un despido que es con responsabilidad personal y otro sin responsabilidad personal. Cuando es con responsabilidad patronal, no hay ningún problema, sino que opera igual el mismo sentido actualmente, en que el trabajador puede pedir esa carta de despido. Pero si me despiden sin responsabilidad patronal, esto es sin pagar las prestaciones, en ese caso el patrono está obligado a darme una carta explicando pormenorizadamente por qué me está despidiendo. Y además se entrega la carta inmediatamente en el despido. Si el trabajador no quisiera o no quiere recibir la carta, el patrono está obligado a entregarla al Ministerio de Trabajo, el lugar más cercano, o mandarla por correo certificado al Ministerio de Trabajo, por lo cual tiene 10 días hábiles para hacerlo. Muy bien, don Marco. ¿Y en el trabajo se me discriminan? ¿Qué podría hacer? Si hay una discriminación en el trabajo, entonces inmediatamente se acude a la vía jurisdiccional para que se haga un proceso sumarísimo de 24 horas a efecto de que pueda reinstalarme en el trabajo y pagar todos los daños que se ha causado con ese perjuicio. Qué bien, qué bien. ¿Qué pasa en el caso de las embarazadas? ¿Va a seguir la misma regulación al día de hoy, licenciado? Y en el caso de las que están dando de mamar o están dando de lactancia, ¿también cambiará o seguirá rigiendo igual? Hay algún pequeño cambio en el sentido de que efectivamente hay una protección especial, es un fuero especial de protección para la mujer embarazada o en periodo de lactancia. Estas personas a partir del embarazo no pueden ser despedidas ni siquiera pagándole las prestaciones. Correcto. De tal suerte que tiene que abrirse un procedimiento especial en caso de que esa persona haya incurrido en una falta grave del contrato. El patrono debe abrirle un procedimiento especial ante el Ministerio de Trabajo. Y en el Ministerio de Trabajo verán si la causal del despido es efectivamente porque cometió una falta grave o en razón de su embarazo o su lactancia. En ese caso también hay un procedimiento especial que se sigue ante el Ministerio de Trabajo en este caso. Y si siempre la persona es despedida, tiene la posibilidad de acudir también, porque tiene un fuero especial de protección, acudir también ante los tribunales de justicia. Pero eso se mantiene igual entonces. Se mantiene igual, solo que ahora tiene un fuero especial más, digamos, más amplio el fuero. ¿Por qué? Porque la resolución en vía judicial va a ser de 24 horas, contrario como es ahorita, que es un proceso ordinario. Okay. Abogado, ahora Vicente le preguntaba sobre el tema de discriminación, pero ¿cómo podríamos describir o catalogar para decir si soy yo efectivamente víctima de discriminación en el trabajo? ¿Y cómo el empleado puede probar eso? Además, que tal vez es lo más complicado. Muy importante, ¿verdad? Porque la discriminación actualmente está regulada en el Código de Trabajo únicamente por 4 razones, ¿verdad? Ahora aumenta 10 razones y deja lo que se llama un números apertus. Eso es que cualquier cosa que yo pueda sentir que es discriminación, puedo acudir a ello. Para ello, efectivamente, la persona presuntamente afectada debe demostrarlo y plantear una tabla de comparación por qué está siendo discriminado con relación a otros. Y ese también, la discriminación entra ahora dentro de los fueros especiales de protección, en donde efectivamente se le da una regulación sumarísima de 24 horas y esto se hace ya no ante el Ministerio de Trabajo, sino directamente ante los tribunales de justicia. Pero nada más para ahondar, perdón, el tema, por ejemplo, si tengo un empleado, de repente llega al otro día con un tatuaje en la cara, un montón de piercings en partes del cuerpo, ¿ahí qué procede? O sea, simplemente el empleador le puede decir, no, así yo no lo acepto, pero podría ser discriminación. Sí, hay que distinguir dos cosas, ¿verdad? Una cosa es cuáles son las condiciones para que yo necesito una persona, ¿verdad? ¿Cuáles son las condiciones, digamos, físicas, etcétera? Si yo tengo, por ejemplo, un guarda de seguridad, pues tiene que tener cierta edad, tiene cierta condición física, etcétera, y no va a ser cualquiera, ¿verdad? Claro. Esas son las condiciones efectivas del trabajo. Y la otra es la discriminación per se. En esos casos, incluso, el Código de Trabajo, más bien la ley nueva, incluye en el artículo 410 una causal de despido para aquellas personas que trabajen en recursos humanos, en reclutamiento, etcétera. Cuando se les compruebe que hay una persecución,
por discriminación, en ese caso el patrono está facultado para despedirlo sin responsabilidad personal a la persona que haya incurrido dentro de su empresa en esa discriminación. Perfecto. Ahora bien, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con esta nueva ley cuando dos personas de la misma empresa se hagan novios? Siempre se decía que una debía ir fuera. Claro. Ahora, precisamente, como se amplían las razones de discriminación, una de las razones de discriminación es filiación. Pero fíjese usted que además de filiación habla también de un número de partes y otras que sean análogas, en razón de lo cual la filiación, siendo que es matrimonio, también al ser novios es análogo precisamente al matrimonio, en el sentido de que efectivamente no se puede entonces despedir por esa condición, ahora, ni tampoco pedirle renuncia, disculpe. Licenciado, también me pongo en la situación, por ejemplo, de que hayan cosas como, son cosas muy sensibles, muchas de las que estamos hablando aquí, ¿verdad? De si son para un lado o para el otro. Entonces, ¿cómo juega el papel del reglamento? Debemos de tener reglamentos en las empresas con un lineamiento claro, porque después el reglamento puede protegernos contra inclusive la ley, ¿verdad? Sí. Vamos a ver, en materia de derecho hay una escala, ¿verdad? Una escala de normas. Y siempre la ley está por encima de los reglamentos. De tal suerte que además los reglamentos deben ser regulados por el Ministerio de Trabajo, homologados, de tal suerte que usted puede hacer. Recuerde que el reglamento lo hace personalmente el patrono con sus abogados. Pero ese reglamento tiene que ir al Ministerio de Trabajo para ser homologado. ¿Para qué es esto? Para que no esté violentando una norma del Código de Trabajo. Claro. Ok, bueno, ya empiezan los comentarios. Así es, Sujei nos pregunta, ¿qué pasa si el empleado se va solo sin ser despedido y quiere que el patrono le pague aunque no fue despedido? Bueno, en esos casos, cuando el patrono se va, cuando el trabajador se va solo, Ahí no tiene Está derecho, renunciando. abandono de trabajo. Claro. no tiene derecho a nada. Claro, más bien en contrario censo, perdón, al revés. En este caso, más bien, el trabajador está en la obligación de pagarle el preaviso al patrón. Además, ¿sí? eso sí que es Así es. importante. Claro. Cuando, Sí. cuando el trabajador se va sin darle aviso al patrono, debe de pagarle ese preaviso al patrono. El preaviso juega para ambos lados, ¿verdad? Para Sí, el patrono y para preaviso se trabajador. paga. Para que los dos pagar. lados. Ajá. Tenemos a Ingrid Díaz. A mí me despidieron solo por pedir una boleta para acudir al INSS. ¿Qué puedo hacer? Pero ¿cómo va a ser posible? Sí, no, eso Sumamente obviamente injustificado el despido. absolutamente injustificado el despido. Ahí lo que tiene que hacer es ir al Ministerio de Trabajo a solicitar el auxilio del Ministerio de Trabajo para que el Ministerio de Trabajo llame al patrono a una conciliación o en defecto de eso acudir directamente a los tribunales de justicia, a los tribunales de trabajo para efecto plantear la demanda. Pero qué tristeza, ¿verdad? Porque cómo se reincorpora uno a un trabajo Después, donde sí. le hacen este tipo de cosas. Ahora, si el reglamento, por ejemplo, dice, aquí no aceptamos novios, ¿la ley está por encima de eso? Es correcto, la ley está por encima Aunque de eso. yo le haya dicho al empleado desde el puro principio. Así es. Recordemos, tiene que quedar muy claro. muy importante lo que usted dice por la siguiente razón. Recordemos que la ley que estamos conversando en este momento entra a regir a partir del 25 de julio del próximo año. 2017. Correcto. Poquito tal más En de suerte- un 2017, año. un año, Julio más de un 2017. año, ok. Exacto, porque estuvo una prórroga de año y medio desde el momento en que se puso el ejecute de la ley. Esto quiere decir de que es la oportunidad que la legislación le da para toda la gente nos preparemos en el tema, Claro. pero además de eso preparar a las diferentes instancias, llámese Poder Judicial y llámese Ministerio de Trabajo, para que también organicen sus centros con los abogados que se necesitan y con toda la reglamentación nueva que hay en esta materia. Ahora bien, ¿en qué caso un patrono debe pagar daños económicos a una persona cuando la despide? Bueno, muy importante su pregunta. Cuando una persona es despedida sin responsabilidad personal y acude al ministerio, a la vía jurisdiccional, si ese patrono es condenado, debe pagar todos los daños causados, pero además de eso, la condena incluye ahora, de propio derecho, no hay ni siquiera que pedirlo, la indexación de los intereses. En cuyo caso, la indexación, que es traer a valor presente el dinero que en ese momento se le debió pagar al trabajador, ese dinero debe pagarse indexado, esto quiere decir a valor presente, y para ello se calcula con la canasta básica alimentaria de la área metropolitana. Y en el tema de los intereses, se deben pagar intereses con la tasa, calculados con la tasa básica pasiva del Banco Nacional de Costa Rica. Muy bien. Abogado, muchísimas gracias. Un placer tenerlo acá en nuestra casa y también ayudarnos en este tema que todos los que estamos, ¿verdad? Ambos lados de la preparar. ambos lados de la moneda, Ambos lados. Empleados y empleadores. patronos. Exactamente. Así es.